Se cumplen 99 años del nacimiento de la Legión. En estos mismos terrenos se asentaron aquel primer grupo de legionarios que llegaron desde toda España para formar esas tres primeras compañías de la Legión aquí, en García Algarve, en este lugar que se llamó durante mucho tiempo la Cuarta Bandera, pero que en principio fue aquella posición A. Prácticamente al mes ya pudieron entrar en combate en el mes de octubre, por tanto estamos en un terreno que hace historia. Vamos a vivir la historia de la Legión, cómo fue también su música y sobre todo cómo fue esa relación con Ceuta, ese cariño de la Legión con Ceuta y de Ceuta con la Legión. Estamos a un paso del centenario de la Legión. Ceuta tiene el honor de ser cuna de la Legión. En nuestra ciudad se asentó el primer emplazamiento del cuerpo, el cuartel del Rey, ubicado en el Paseo Colón, justo frente a la comisaría de policía. Allí se alistaron los primeros ceutíes que fueron miembros de este nuevo cuerpo. La orden de creación llega por Real Decreto el 28 de enero de 1920, siendo ministro de la Guerra José Villalba Riquelme. Su Majestad el Rey don Alfonso XIII tuvo a bien disponer con la denominación de Tercio de Extranjeros se creara una unidad armada cuyos efectivos, saberes y reglamento por qué ha de regirse serían fijados por el ministro de la Guerra. 8 meses más tarde, un 2 de septiembre de ese mismo año, Su Majestad se sirvió conferir el mando de ese Tercio de Extranjeros al teniente coronel de infantería José Millán Astray, principal impulsor de la nueva unidad y quien le va a proporcionar su peculiar estilo y mística. Se trataba, según Millán Astray, de encontrar una mayor excelencia a la hora de afrontar la etapa militar, no como un periodo temporal como se marcaba en el ejército de reemplazo, sino más bien como una profesionalización de la tropa. El primer reclutamiento se realiza el 20 de septiembre en el ya mencionado cuartel del Rey. Es precisamente un ceutí, Marcelo Villeval Gaitán, el primero en ser alistado, un mozo de 30 años que tiempo después encontraría la muerte en la ocupación del Monte Malmusi, tras el desembarco de Alucemas. Perdía la vida en combate con la graduación de brigada, consiguiendo todos los ascensos a los distintos empleos por méritos de guerra. El número de alistados alcanza en tan solo 3 días las 400 personas, 200 de ellos catalanes. Los acontecimientos se precipitan tanto que aún no han llegado los nuevos uniformes de la Legión, por lo que se solicitan a otras unidades de la plaza. Es por ello que esos reclutas no vestirán de verde, sino de caqui. Para distinguirse de las demás unidades, los nuevos reclutas se bordan una bandera de España en el cuello de la camisa. Los nuevos uniformes, no obstante, estarán disponibles para los primeros enfrentamientos en combate. La Legión se crea en 1920 para crear un cuerpo de voluntarios que combata en la guerra de África. Decían que cada soldado legionario valía por 2, un soldado que combatía en la guerra y otro que España se ahorraba mandar forzoso. Desde sus inicios los jefes imprimen a los legionarios un espíritu luchador, haciéndoles entender a las tropas otra forma de milicia. Es un ejército más profesionalizado, sobre todo en el campo de batalla, y donde el compañerismo y la disciplina son sus ejes principales. Todo ello queda bien condensado en el credo legionario, en su base espiritual. Un credo legionario que da culto al valor, al honor, al compañerismo, al sacrificio. Es la única manera de cohesionar a esa variedad de personajes que se alistan en los primeros tiempos de la Legión y unirlos todos bajo un mismo manto y un mismo título, el de caballeros legionarios. Ese credo sigue vigente y es nuestra razón de ser. Lo recitamos al inicio y al fin de actividades y no solo vale con recitarlo, sino también con predicarlo en todos los espíritus que conlleva con él.
Los primeros legionarios realizan instrucción en García Aldave, en la denominada Posición A, a la que todos hemos conocido durante años como la Cuarta Bandera. Allí se instalan las nuevas camaretas de las compañías que formarán las 3 primeras banderas de la historia de la Legión. Estos jurarán bandera un mes más tarde y pasan de reclutas a soldados honrando a la enseña nacional en el campo del Tarajal. En aquel primer discurso, los jefes de estas unidades dejaban claro en su alocución que besaban una bandera prestada. La vuestra, resaltaron con energía, debéis ganárosla. El primer destino de aquella nueva tropa fue el acuartelamiento de Dar Rifien, en Marruecos. Teniendo en cuenta de que el acuartelamiento de Dar Rifien está a unos 10 kilómetros de aquí de Ceuta, las plazas de Ceuta y de Melilla nunca quedaron desguarnecidas. De inmediato la Legión participa en la pacificación de Marruecos, en principio combatiendo en la zona occidental. En 1921, tras los sucesos de Anual y Monterruid, Melilla corre grave peligro ante la proximidad de las bandas rebeldes de Abdelkrim. La Legión acude de manera urgente en socorro de la ciudad norteafricana, cuya población recibe con júbilo a los nuevos legionarios extranjeros. Tras duros combates, las tropas españolas logran detener el asedio a Melilla. La ciudad respira aliviada. Se ha salvado del ataque. El 23 de septiembre de 1921 se lleva a cabo la operación para recuperar el aeródromo de Tahuima. Finalizada la misión, se dejan pequeños destacamentos, uno de los cuales protege la posición elevada conquistada por la primera bandera, en donde con posterioridad se edificaría el cuartel de Tahuima. Esta nueva ubicación será base del primer tercio hasta la entrega del protectorado a Marruecos. En 1923 ocurre un hecho relevante en la historia de la Legión. Fallece en los combates de Tiziazá el jefe de la Legión, teniente coronel Valenzuela. Un suceso que motiva el aplazamiento de la entrega de la enseña de la Legión, que se tenía previsto para esos días. Posteriormente, la Legión, como fuerza de vanguardia, participa en la coalición hispano-francesa, que en septiembre de 1925 protagoniza el desembarco de Alhucemas, operación con la que comienza el final de la Guerra del Rif y la definitiva pacificación de Marruecos. Tras todas estas vicisitudes, por fin, es en octubre de 1927 en Dar Rifien cuando tendrá lugar la entrega de la enseña a la Legión, acto al que asiste Su Majestad el Rey Alfonso XIII, actuando como madrina de la Legión la reina doña Victoria Eugenia. Un acto en el que también tuvo lugar la imposición al general Sanjurjo de la Cruz Laureada de San Fernando, así como el nombramiento de coronel honorario de la Legión a perpetuidad del general Millán Astray. La participación en todas estas campañas supuso un buen número de bajas en el cuerpo, siendo la primera de ellas la del cabo Baltasar Queija de la Vega. En su bolsillo se encontraron unos versos llenos de emoción y amor a estas fuerzas. Legionario, legionario, que te entregas a luchar, y al alzar dejas tu suerte, pues tu vida es un azar. Legionario, legionario, de bravura sin igual, si en la guerra hallas la muerte, tendrás siempre por sudario, legionario, la bandera nacional. Esta carta fue la base con la que ya a finales de 1920 se compondría el actual himno de la Legión. Con música del maestro Modesto Romero y letra del comandante Emilio Guillén Pedemonti, la canción del legionario recoge el espíritu que hermana a todos los miembros del cuerpo, sean de la procedencia que sean. Así es este, y no el novio de la muerte, el único himno oficial de los legionarios. Durante la Guerra de África, la Legión tuvo diferentes denominaciones. Aunque en su fundación se llamó con el nombre de Tercio de Extranjeros, posteriormente fueron renombrados como Tercio de Marruecos o simplemente Tercio. El número de banderas fue de 8, que a partir de 1925 quedaron agrupadas en la Primera Legión, formada por las primera, segunda, tercera y cuarta bandera, con sede en Melilla, y Segunda Legión, que la formaban la quinta, la sexta, la séptima y octava, con sede en Ceuta,
creándose en mayo de 1925 un escuadrón de lanceros dependiente directamente del jefe del tercio. Al inicio de la Segunda República se aprobó en las Cortes la reforma del Ejército, también conocida como Ley Azaña, con la que se ofrecía el pase a la segunda reserva, prácticamente al retiro, a cualquier oficial que lo solicitase. Esta ley, junto al fin de la guerra colonial en Marruecos, permitiría reducir los efectivos de la Legión. En 1934, unidades de este cuerpo son enviados conjuntamente con los regulares para sofocar las rebeliones que se producen contra la Segunda República en la Revolución de Asturias. Y es en la Guerra Civil, en el periodo comprendido entre 1936 y 1939, cuando el número de banderas de la Legión aumenta hasta los 18. Durante este periodo, concretamente en 1937, se cambia el nombre de tercio por el de la Legión. 1943 es un año significativo, porque se reorganizan los nombres de los tercios. El primero, con sede en Tahuima, en la zona de Melilla, comienza a denominarse Gran Capitán. El segundo, con sede en Darrifien, en zona Ceutí, Duque de Alba. Y el tercero, con sede en Crinda, en Larache, Don Juan de Austria. 7 años más tarde, en 1950, se crea un cuarto tercio, al que se denomina Alejandro Farnesio. Este se ubica en Villa Sanjurjo, en Alucemas. En este punto de nuestro relato queremos detenernos en la figura del único teniente coronel caballero legionario, Domingo Piris Berrocal, quien ingresó en la Legión en octubre de 1920, día después de su creación, y llegó a alcanzar todos sus empleos, hasta el de comandante, por méritos de guerra. Fue propuesto en varias ocasiones para la Cruz Laureada de San Fernando y fue herido de gravedad en combate 8 veces, por lo que lucía en la manga izquierda de su uniforme 8 ángulos de herido de guerra. Está en posesión de la medalla militar individual, así como múltiples condecoraciones civiles y militares, entre las que cabe destacar 8 cruces del mérito militar con distintivo rojo, 3 cruces de guerra o la orden de la Medawilla en grado de comendador. En 1958, y por gracia especial del jefe del Estado, es ascendido al empleo de teniente coronel caballero legionario. 2 años antes, en 1956, España otorga a Marruecos la independencia en virtud del Acuerdo de Rabat, aunque los territorios de Ifni y el Sáhara Occidental seguían siendo españoles. Esto provoca enfrentamientos de bandas armadas marroquíes, lo que obliga a España a reforzar la guarnición allí destinada. Los efectivos se complementan con una bandera paracaidista y una nueva bandera de la Legión, la 13ª, formada por una compañía de cada tercio. El desembarco de estos nuevos efectivos se produce en la playa de Ouissià Otman a 1 de julio de 1956, trasladándose en una marcha a pie hasta el Aaiún, capital del Sáhara. En junio del siguiente año se vuelve a incrementar la presencia de la Legión. La cuarta bandera se despliega en Villa Cisneros. En noviembre de ese mismo año son atacadas las dos capitales, Sidi Ifni y el Aaiún. Estas acciones provocan una nueva planificación. Desembarcan en Villavens la segunda bandera, en el Aaiún la sexta bandera y en Villa Cisneros la 9ª bandera. Meses más tarde, la Legión va a sufrir un nuevo varapalo. El 13 de enero de 1958, la 13ª bandera se dirige a Chira, en misión de reconocimiento. Durante el recorrido, la sección es sorprendida por el enemigo y se establece un combate en el que son rodeados. En el intento de su recuperación se producen más de 20 bajas. Entre ellos se encuentra el brigada caballero legionario Francisco Fabrique Castromonte y el caballero legionario Juan Maderal Oleaga, últimos laureados de la Legión y del Ejército Español. Un día después, el territorio de Ifni se convierte en provincia española. No obstante, las hostilidades duran hasta finales de junio. En ese intervalo, las tropas españolas, bien solas en Ifni o en colaboración con unidades francesas en el Sáhara, logran vencer a las partidas de insurgentes. Terminadas las hostilidades, en agosto de 1958, las banderas de la Legión desplazadas al Sáhara aportan los hombres y la experiencia adquirida para formar los tercios saharianos Don Juan de Austria y Alejandro Farnesio, tercero y cuarto de la Legión, respectivamente, y compuestos cada uno de 2 banderas, un grupo ligero blindado de caballería, posteriormente grupo ligero sahariano a partir de 1966, y una batería de artillería transportada. A principios de los 70, los vientos descolonizadores de África llegan al Sáhara español. El 20 de mayo de 1973 se produce el primer ataque,
un asalto al puesto de la Policía Territorial del Pozo de Janquel-Guesat, del Frente Polisario. Es un movimiento de liberación nacional cuyo fin es acabar con la ocupación de Marruecos y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui. El aumento de estas acciones hostiles y la amenaza de Marruecos de ocupar el Sáhara vuelven a movilizar a la Legión, que no solo tiene que proteger la frontera frente a posibles agresiones de Marruecos, sino que está sometida además a la inseguridad en su retaguardia frente a las acciones del Polisario. Esto provoca que una vez más haya que reforzar la zona y el 21 de agosto de 1974 se envían unidades del Cuarto Tercio al sector norte del Sáhara. El 18 de diciembre se produce el combate de Tifariti. España se encuentra sumida en un aislamiento internacional en cuanto a la resolución del conflicto. Defiende con firmeza la autodeterminación del pueblo saharaui, pero es un momento delicado ante el precario estado de salud de Franco. Esta situación la aprovecha Marruecos y organiza la denominada Marcha Verde. El 6 de noviembre de 1975, cerca de 50.000 civiles marroquíes cortan las alambradas y cruzan la frontera. Su avance es vigilado por la caballería de la Legión. Los marchantes se detienen frente a los campos de minas y posiciones defensivas situadas 10 kilómetros tierra dentro de la frontera. La situación fuerza al gobierno de España a entablar negociaciones que finalizan con el acuerdo de repartir la administración del Sáhara español entre Marruecos y Mauritania. Los cerca de 5.000 legionarios desplegados en el Sáhara apoyan la complicada evacuación y abandonan el territorio, habiendo de entregar sus acuartelamientos a las fuerzas marroquíes y mauritanas. Ahí pueden entrar ya y pueden ocupar el cuartel. Sí, señor. O sea que ya está libre, ya está desalojado por nosotros, ya lo pueden ocupar. En 1975, con el abandono español del Sáhara, el Tercer Tercio pasa a constituir la guarnición de la isla de Fuerteventura, continuando el primero y segundo en Melilla y Ceuta, respectivamente. El Cuarto Tercio es desactivado, pero en 1981 se vuelve a crear, quedando de guarnición en Ronda. En los años 80 peligra la continuidad de la unidad, pero finalmente se mantiene a costa de sufrir grandes cambios en su forma de reclutamiento. Es a partir de los 90 cuando la Legión comienza a vivir una nueva transformación. España debe involucrarse en las operaciones militares comprometidas con Europa. En noviembre de 1992, la agrupación táctica Málaga, formada por legionarios de los 4 tercios de la Legión, parte para las atormentadas tierras de la antigua Yugoslavia, en misión humanitaria integrada en las Fuerzas de Protección de las Naciones Unidas, la UNPROFOR. A esta agrupación le seguirá la agrupación Canarias, a la que pertenecía el teniente Arturo Muñoz Castellanos, primer muerto de la Legión y del Ejército Español en misiones de paz y al que la Asamblea de la ciudad tuvo a bien dedicar una calle. En estas misiones y el resto que llegaría más tarde, la Legión ha sido la vanguardia del Ejército Español, desplegándose en primer lugar y contribuyendo a garantizar el establecimiento de un entorno seguro para facilitar el retorno de la normalidad política y social en países devastados por la guerra, así también como proteger y proporcionar el reparto de ayuda humanitaria a miles de refugiados. La Legión ha obtenido en todas estas misiones el reconocimiento nacional e internacional, plasmado en multitud de felicitaciones oficiales y distinciones, entre las que destaca el Premio Príncipe de Asturias de la Paz a las agrupaciones tácticas Málaga y Canarias. La Real y Militar Orden de San Fernando, conocida popularmente como Laureada de San Fernando, es la más preciada condecoración militar española. Tiene por objeto honrar el reconocido valor heroico y distingue en acciones excepcionales o extraordinarias, individuales o colectivas, siempre en servicio y beneficio de España. Está considerada como la recompensa militar más exigente del mundo. La Legión de Ceuta tiene el honor de contar con 22 jefes laureados, además de otros 197 miembros de la tropa que han obtenido esta condecoración. En su brillante historia, el Tercio de Ceuta ha conseguido 30 condecoraciones colectivas, 7 cruces laureadas colectivas de San Fernando, que fueron obtenidas en los combates de Tisi Asá, en Kudia Tahar y en Red Baba, en la pacificación de Asturias y además en los combates de la Guerra Civil de Badajoz, Toledo y Teruel. La bandera del Tercio Duque de Alba II de la Legión luce entre sus pliegues también
18 condecoraciones colectivas, las cuales son 4 cruces laureadas colectivas de San Fernando, 10 medallas militares colectivas, 3 cruces de guerra francesas con palma de oro y una medalla de plata de la ciudad de Ceuta. El tercio tiene 5 cruces laureadas de San Fernando, 10 medallas militares colectivas. Esta es la cruz francesa de oro con palmas, que la tiene la cuarta, la quinta y la sexta bandera. Las 2 medallas que te he comentado antes de la ciudad, la medalla de oro, la medalla de plata de la ciudad y la medalla de la autonomía. Y por aquí debajo está, ¿ves?, la medalla de oro de la ciudad de Zaragoza y la de la Imperial Ciudad de Toledo. Desde 1990, como en el resto de fuerzas militares, la mujer comienza a formar parte del ejército español. Esta visibilidad se hace más latente a finales de esa década, cuando desaparece la mili. España busca una mayor profesionalización del ejército y el papel de la mujer es clave para conseguirlo. De forma paulatina van entrando también en el tercio. Son las damas legionarias. Mis padres son militares y siempre me ha llamado muchísimo la atención. La verdad que estoy aquí desde hace 2 años y medio y se han portado conmigo y me han tratado siempre como si esto fuese mi segunda familia. Realmente hay que tener un físico fuerte, pero no hay nada que no se pueda entrenando y realmente actuamos como los hombres y vamos a donde haga falta, vamos. La Legión durante su andadura ha estado siempre muy ligada a la propia ciudad. De hecho, Ceuta, a través de la Asamblea, no solo premió al cuerpo con la medalla de la ciudad, sino que además encargó una escultura homenaje a los legionarios y su mascota. Está ubicada en la plazoleta del Teniente Reynoso, en el Paseo de Colón. Representa a un gastador de la Legión desfilando con el fusil sobre el hombro, acompañado por un borrego ataviado con el gorro de la Legión. El conjunto escultórico es obra del autor Luis Martín de Vidales y se apoya sobre una peana de granito adornada con el escudo del tercio duque de Alba y la frase «Legionarios a luchar, legionarios a morir». Frente a ella se ubica el museo de este insigne cuerpo. Allí durante las últimas fechas se han llevado a cabo trabajos de acondicionamiento de las salas para adaptarlas con el fin de que puedan acceder personas con discapacidad, y en sus vitrinas podemos encontrar todo tipo de documentos, banderas, trajes, fotos, recuerdos en definitiva de gran parte de la historia de la Legión en sus casi 100 años de vida. Tenemos la suerte, por la ubicación de este museo céntrico, de que tener una media anual de visita de entre 3 y 4.000 personas. Su primera ubicación fue en el acuartelamiento de Darrifien durante el protectorado de España en Marruecos, desde 1940 hasta 1956. Posteriormente, los fondos de este museo pasan al acuartelamiento del Serrallo, que es la sede de la Plana Mayor del segundo tercio, y en 1974 se inicia la construcción de este museo, que se inaugura en 1979. Especial mención en la historia de la Legión debemos de hacer de sus himnos. Como ya hemos reseñado, la canción del legionario es su himno desde finales de la década de los 20, pero durante la creación del cuerpo hasta esas fechas, quien les acompañaba a los desfiles como himno era Tercios Heroicos, una composición creada por el músico militar Francisco Calés y el poeta Antonio Soler. Así suena el que fue el primer himno oficial del cuerpo. Y
y aunque no es el himno de la Legión, sí que es la pieza más conocida, cantada y solicitada por los lugares a los que se desplazan los legionarios. Hablamos del Novio de la Muerte. Tiene su origen en un cuplé compuesto por Juan Costa y letra de Fidel Prado, siendo su primer intérprete Mercedes Fernández González, cuyo nombre artístico era Lola Montes. La canción se estrenó en el teatro malagueño Vitalaza en julio de 1921. En el tercio sabía quién era aquel legionario, tan audaz y temerario, que se alistó en la legión. Nadie sabía su historia, mas la legión presumía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón. Y si alguno quién era le preguntaba, con dolor y rudeza le contestaba: soy un hombre a quien la suerte hirió con zarpa de fiera. Soy un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte con tan leal compañero. Un cuplé, Novio de la Muerte, que desde que Millán Astray lo escuchara quedó incorporada al repertorio legionario. Sus autores seguro que desconocían que este tema pasaría a la posteridad para acompañar lo más entrañable que tienen los propios legionarios en su corazón y principalmente para homenajear a compañeros que dejaron su vida en el frente, aquellos que dieron su vida por España. Que engrandece además a toda una población entera cada martes santo, un acto de los más multitudinarios que se celebran en la Semana Santa de Ceuta, un encuentro entre el Nazareno y la Virgen de la Esperanza que se desarrolla a las puertas de la Asamblea y que se convierte en una estampa que eriza el vello de todo el que lo contempla. En todos los actos que nosotros realizamos siempre hay esa participación de la sociedad civil de la que nos sentimos muy arropados y muy orgullosos porque nosotros también nos consideramos ceutíes. El tercio Duque de Alba se encuentra distribuido actualmente entre los acuartelamientos del Serrallo, Recarga, que antiguamente conocíamos todos como la Quinta Bandera, y García Aldave, prácticamente este último en desuso ya que no acoge a la tropa. Unas instalaciones donde se sigue respirando ese espíritu de compañerismo, amistad, unión, sufrimiento, disciplina,
Sentimientos que hacen de este cuerpo una seña de orgullo y de identidad. Las Fuerzas Armadas son un conjunto muy valorado ahora mismo en la sociedad y para mí ser legionario es el escalón ese que se sube para alcanzar unos valores que hoy día son importantes y sería bueno de inculcar al resto de los jóvenes que vienen pisando por detrás. La verdad que yo animaría porque es una buena unidad y te enseñan valores y hay muchísimo compañerismo. Decidí meterme en la Legión y en Ceuta y hasta ahora pues llevo prácticamente 10 años aquí y el de la cual estoy muy orgulloso. Era mi sueño ser legionario y la cual estoy muy contento de serlo. Y hasta aquí lo que han dado de sí estos 99 años de historia de un cuerpo ligado a Ceuta desde sus inicios y que el año que viene celebrará su primer siglo de vida.